Amigos de Book of Mormon Central, buenas tardes. Nos da mucho gusto estar con ustedes transmitiendo una vez más y tengo a mi lado a los presidentes del templo de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, al norte del país. Y me da gusto presentárselos. Ellos son... Yo soy Darwin Jensen, soy el presidente del templo. Yo soy Angélica Zúñiga Jensen, a la directora de las obreras. De las obreras. No se les dice presidentas, se les dice directora. Yo pensé que era el presidente y la presidenta del templo. No. Presidente y directora de las obreras, ¿verdad? Me da mucho gusto conocerlos. A nosotros nos ha tocado conocerlos un poquito más porque como familia hemos trabajado como obreros, aunque sea los últimos meses, y nos ha tocado verlos un poquito más de cerca y conocerlos, y nos da mucho gusto. Díganme ustedes, ¿qué eran antes? ¿Qué llamamientos tenían antes de ser llamados como presidente del templo? Pues estaba sirviendo en El Paso por 9 años como presidente de Estaca, y cuando terminé con mi llamamiento de presidente de Estaca, empezamos como obreros de ordenanzas aquí en el templo de Ciudad Juárez, y servimos en esa capacidad por 4 años, y entonces fuimos llamados de primer consejero del presidente Lorenzo Macías. Muy bien, el anterior. Ajá. Y después de 3 años él fue revelado de presidente y yo fui llamado. ¿Usted imaginó, cuando era su primer consejero, usted imaginó que usted iba a ser llamado como presidente del templo? Oh, no. ¿No? No. Es una oportunidad muy grande y de servir en esta capacidad soy muy humilde porque es la obra del Señor y las cosas del Señor deben ser hechas en la manera de Él. Claro, claro. Cuéntenos un poquito de dónde son originalmente, hermana, y luego presidente. Bueno, yo nací en Monclova, Coahuila, México. Ajá. Mi papá había ido a la misión a México y conoció a mi mamá y allí nací yo. Él vino de Lago Salado, es donde él nació. Sí. Y ahí crecí. Después se vinieron ellos aquí a Juárez y con el tiempo él se quiso regresar a los Estados Unidos. Entonces nos llevó a mi mamá y a mi hermana y yo, de chiquitas. ¿Fueron a Estados Unidos? ¿A qué parte de Estados Unidos? El Paso. A El Paso. Y ahí crecí. Muy bien. Ahorita me dicen cómo está esto de la historia, porque ¿de dónde es usted? Yo soy de Idaho. Idaho. ¿Y luego? La tierra de las papas. ¿Ah, sí? No sabía. Qué bueno que me dice eso. Muy bien. ¿Y cómo es que se conocen entonces? Si ella estaba aquí en El Paso y usted está en Idaho, ¿dónde se conocieron? Pues yo fui llamado de misionero de los estados oestes y el centro de la misión estaba en Denver, Colorado, pero incluye todo el oeste de los Estados Unidos, incluyendo El Paso, Texas. Y eso es donde encontré a mi esposa. Ajá. Entonces, usted estando de misionero, la conoció a ella. Luego termina la misión y regresa por ella. Exactamente. ¡Ay, qué bonita historia de amor! Esa no me la sabía. Y entonces después, cuando ustedes se casan, ¿dónde es donde viven? Regresamos a Idaho por 7 años. Por 7 años. ¿Y luego? Y tuvimos nuestra primera hija y un hijo que se falleció y otra hija, y entonces regresamos aquí The twins. Regresamos aquí a El Paso para atender el colegio en UTEP. Ajá. Y traímos con nosotros las 2 hijas, y un par de gemelas. De gemelos. ¿Las gemelas de 2 nacieron dónde? semanas. ¿En Idaho? Todas nacieron allá. Ajá. ¿Cuántos hijos tienen entonces en total? En total tenemos 7. 7 hijos. Muy bien. ¿Y nietos, hermana? 31. 31 nietos. Sí. Son muchos. ¿Dónde viven los hijos de ustedes ahora? Nuestras hijas
La mayor vive en Orlando, Florida. Ajá. La segunda vive en Orem. Ajá. La tercera vive en Eagle Mountain. Se me olvidó. ¿Aquí en El Paso? Bueno, no, otra vive en Tucson. Ajá. En Tucson, y las últimas dos viven aquí en El Paso. En El Paso, muy bien. Y pues los nietos viven donde viven sus Sí, padres. sí. ¿Y qué es para ustedes ahora que ya están por finalizar su misión? ¿Qué significa esto para ustedes? Pues por 6 años no hemos tenido la oportunidad de viajar y por esa razón faltamos mucho tiempo con los nietos y nietas que están lejos y vamos a componer eso. Tiene solución, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿muchas navidades no los pudieron ver a todos? No. Por razón de que ustedes, como ustedes como presidentes del templo, ¿no pueden viajar en esas fechas de Año Nuevo y Navidad? Pues no podemos salir del distrito del templo sin autorización de las autoridades generales. Ajá. Y les dan permiso para ir para cosas muy importantes. Por ejemplo, en marzo del año pasado, fuimos a Utah para atender el seguimiento de nuestra nieta mayor. ¡Ay, qué bonito! En Draper, Utah. Sí. Pero eso nomás fue por 3 o 4 días y regresamos. Y también cuando el templo está en mantenimiento, ¿esos 15 días ustedes no pueden salir? Pues todos creen que durante un cierre del templo es vacación. Pero para los obreros así es. Pero para la presidencia, alguien pues ha cambiado ahora. Ya tenemos un técnico que es un empleado de la iglesia y él está responsable. Y ahora el técnico se queda, pero anteriormente un miembro de la presidencia debe estar cuando hay gente en el templo. Cuidando. Muy bien. ¿Qué fue para ustedes, qué representó para ustedes el idioma? Ustedes fueron llamados a servir en un templo donde se habla español. Cuéntenme de ese reto, hermana. Bueno, para mí no fue tan difícil porque yo de chica, mi mamá hablaba español conmigo y mi papá inglés. Ajá. Entonces yo me acostumbré. Pero sí, hay muchísimas palabras en español que no estaba yo impuesta. Por ejemplo, conserje. No sabía yo qué era. ¿Qué era? Pero me ha encantado. Y él es el que ha aprendido más. Sí. Lo practicamos cuando vamos a las conferencias y con los obreros y los participantes. Entonces, ¿qué fue para usted, presidente? El tener que hablar un idioma nuevo. Pues eso ha sido un gran desafío para mí porque en la misión aprendí un poco de español. Mi misión estaba en Texas y Nuevo México. Y la clase de español que hablan en estos lugares no está bien. La mitad está en inglés. Sí. Y por esa razón mi vocabulario no estaba muy bien. Y para mí aquí en el templo fue un gran desafío. Pero este templo es diferente de casi todos los templos en el mundo porque estamos aquí en la frontera. Y nuestro distrito de templo tiene 3 estacas en El Paso. Y una gran parte de estos participantes hablan inglés. Entonces, cuando ellos vienen aquí al templo, es una gran ayuda de tener a alguien que puede hablar en inglés también. Muy bien. ¿Qué experiencia están viviendo ahorita? ¿Qué les viene a la mente cuando ya les quedan cuántos días ya como presidente del templo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días falta para que usted ya sea relevado? 2 semanas. 2 semanas. ¿Qué sienten? Pues es como siempre tenemos el pensamiento cuando estamos llamados por 3 años es un tiempo muy largo, pero se va rápidamente.
y hay muchas cosas que quiere hacer y estamos trabajando diligentemente para tratar de cumplir con todos nuestros deseos, pero cuando llegue al fin, estoy analizando, y tengo muchas cosas que quiero hacer, pero no hay tiempo para hacerlo. Hermana. Así es como la vida. Sí. Cuando llega uno al fin de su vida, dice, ¿qué podría haber hecho? Es como cualquier otro llamamiento que viene y se sorprende uno que pasó el tiempo tan rápido, pero espera que uno haya hecho lo mejor posible. Lo mejor. Díganme que se pueda contar una de las experiencias más bonitas que ustedes se llevan, presidente. Del templo. Pues hace como 2 años vino una familia al templo y vinieron para hacer bautismos. Había una familia de mamá, papá, 2 hijas y un varón. Y vinieron y el papá y el varón hicieron los bautismos y las hermanas hicieron bautismos. Pues los hermanos efectuaron los bautismos y las hermanas fueron los participantes. Y el siguiente semana vino el mamá y papá y el varón. Y él vino por su investidura. Se fue a la misión. Y entonces después de esto regresaron el mismo grupo. Pero esta vez el hijo que iba a la misión puede efectuar los bautismos y las confirmaciones porque ya tienen la autoridad para hacerlo. Y estas experiencias de familia son muy, muy bonitos porque cuando vienen al templo como familia y participan en todas las ordenanzas es una cosa más hermosa en el mundo. Qué bonito. Hermana. Bueno, para mí ha sido ver todos los diferentes participantes cuando vienen con diferentes discapacidades. Sí, discapacidades. Unos no ven, unos no saben leer, otros no pueden andar. Y lo que lo que sentí yo más era el amor a un jovencito, a un joven que le llamamos Jorgito, sí, de Delicias, que son como 6 horas de aquí. Sí. Y a él lo traían debajo del camión porque estaba paralizado. La única cosa que podía usar era su dedo, el índice, para mover su silla. Sí. Y lo traían y él siempre con una sonrisa. En una ocasión no había nadie en el celestial y me lo encontré porque le abrí la puerta para que entrara y al pasar de un lado del celestial al otro llegó ahí al fin y yo había estado teniendo un día muy difícil y él al pasar vio mi café y me dijo: Angélica, el Padre está muy contento contigo. Y se fue, salió. Sí. Él despacio. Para mí eso me afectó mucho. Estaba muy contento y entendí el sacrificio de él venir 6 horas debajo donde llevan el equipaje, Sí. en el camión, venir y regresar. Para mí eso fue lo que me realicé, la importancia del trabajo que hacemos en el templo. Uh-huh. Qué bonita experiencia nos acaba de platicar, hermana. Y yo me imagino que ustedes se van llenos de todas esas experiencias espirituales. Presidentes, ustedes están todos los días en el templo. ¿Cómo cambia la vida de las personas cuando están todos los días en el templo? Pues esto es un poco difícil porque debemos tener mucho cuidado que el tiempo en el templo no llega a ser rutinario. Debe pensar que estamos en la casa del Señor. Y cuando pensamos
y en la expiación de Jesucristo que Él hizo para cada uno de nosotros. Y tratamos de vivir en una manera que Él quiere y trabajar como Él trabajó para nosotros. Sí. Y pensamos en eso. Y también cuando estamos trabajando con los participantes, si pensamos en ellos como hijos de Dios, entonces podemos hacerlo. Y es un lugar muy especial y debemos orar diariamente para tener el Espíritu y hacer las cosas como el Señor quiere. Tengo una pregunta para la hermana. Hermana, por el tipo de ordenanzas que hacemos en el templo, nosotros sabemos qué pasa con nuestros familiares después de fallecer. ¿Qué ha representado para ustedes el perder a algún familiar y el estar tan en contacto con el templo ahora con este llamamiento que tienen? Bueno, nosotros perdimos nuestro primer hijo. El segundo era un niño y solo vivió 45 minutos y fue muy, muy difícil. Pero al saber eso, nosotros decidimos que teníamos que vivir de tal modo que lo podríamos tener de nuevo. Y escuchando las ordenanzas, especialmente el sellamiento, entonces eso nos ayuda a realizar eso, pero también no debemos olvidar los que viven, porque ellos todavía tienen que vivir en este mundo donde se presentan muchos problemas y tienen que ser fieles y para poder regresar a Él. En una ocasión mi esposo habló con unas hermanas en el barrio donde asistíamos y las hermanas salieron, porque yo no estaba en la junta, salieron muy contentas con lo que había dicho mi esposo. Entonces me llamó la curiosidad y le pregunté qué fue lo que dijo. Yo quería saber. Dice, pues su esposo dijo que como ustedes habían perdido ese bebé, que él tenía que tratarme como una reina. Dice, porque si ella no la trato como reina, yo no voy a poder tener a mis hijos. Entonces realicé, bueno, pues yo también tengo que tratarlo como un rey. Como un rey. Y eso le ayuda a uno si lo piensa así. Claro. Y pues eso es lo que debemos recordar y ayudar. Muy bien. Claro. Ahora que ustedes ya no van a estar todos los días en el templo, ¿cómo le hacen los presidentes del templo cuando ya son relevados? ¿Con qué tanta constancia se han puesto a pensar que van a volver al templo? Pues todos los miembros de la presidencia también están llamados deseadores, y los que se quedan aquí en el distrito del templo todavía siguen como selladores. Entonces usted va a ser sellador del templo, sí, una vez que sea relevado. Entonces con el nuevo presidente, el que tiene las llaves, ojalá que él pueda darme una oportunidad de venir al templo sí. y participar en las ordenanzas a lo menos una vez a la semana, ojalá más que eso. ¿Qué consejo, hermana, les puede dar a todas las hermanas que nos escuchan, que ya están investidas, pero por alguna razón, porque viven lejos o porque viven cerca, pero no se han propuesto venir al templo? ¿Qué consejo les daría a usted para que vengan más seguido al templo? Pues para cada una, como siempre, tenemos que realizar cuáles son los desafíos que tienen. Tratar de ver las bendiciones que va a recibir, no solamente en la vida, pero en todas las eternidades. Si tratáramos de realizar eso, entonces tendrían más deseo de venir, porque realmente no entendemos la seriedad de los convenios y las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ofrece. Hay muchas cosas que debemos hacer. Por ejemplo, nos han dicho leer las Escrituras, estudiar. Y yo digo que más estudia uno, más se acerca uno a nuestro Padre Celestial.
más siente uno la voz de Cristo que nos habla. Sí. ¿Cuál era su rutina aquí en el templo? ¿A qué hora se levantaban? Pues durante semana tenemos 2 sesiones al día, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 6:30 de la tarde. Y es mi práctica siempre de entrar en el templo a las 7 de la mañana, 2 horas antes de la sesión, para hacer las preparativas para el día, para organizar todo y estar listo para los participantes de venir. En los sábados es mucho diferente porque usualmente vienen de afuera camiones de Chihuahua, de Delicias, de vez en cuando parar para venir al templo y ellos llegan a las 5 de la mañana. Y entonces en estos días estoy levantando a las 4 de la mañana para ser listos para los que vienen de afuera. Déjenme decirles algo, amigos. La mayoría de los presidentes que tenemos en México en los templos no tienen la bendición que ustedes tienen, porque la casa donde viven ellos como presidentes aquí está el templo y está a unos cuantos pasos. ¿Recuerdan ustedes cuántos templos tienen la casa de los presidentes dentro de la manzana del templo? No. Creo que ni el de Ciudad de México, No. Ni en el de Ciudad de México los presidentes no viven ahí. Viven un poquito lejos, no sé si en Tecamachalco, déjenme checar el dato, pero no recuerdo ningún templo, ayúdenme ustedes que nos están viendo, algún templo donde dentro de la misma manzana del templo esté la casa de los presidentes. Yo he vivido cerca del templo de Hermosillo y no recuerdo. Dentro está una capilla, una estaca, porque comparte la manzana con una estaca en el templo de Hermosillo, pero no recuerdo la casa de los presidentes ahí mismo. Qué bendición y qué privilegio para ustedes vivir a unos cuantos pasos, porque si usted se levantaba a las 4 y 5 ya estaba en el templo. Qué bendición, qué bendecidos fueron en ser llamados. Y otra bendición que yo veo, que ustedes vivían en El Paso, Texas. Es muy cerca para acá. Sí, nos ofrecieron la oportunidad que si queríamos vivir allá y venir aquí, y él decidió, no, nosotros queremos estar cerca. Cerca, porque imagínense estar cruzando y cruzando cada día. Esto estuvo mejor. ¿Esa casa está en funciones desde que se erigió el templo? No. ¿Desde cuándo? Fue el presidente Edwin Taylor. Ajá. Creo que él fue el primero con la casa aquí. ¿Usted es el presidente número qué? 6. ¿Y el presidente Taylor? 3. 3. Bueno, pues qué bendición que a ustedes ya les tocó una casa hermosa a un lado del templo. Sí, bien cuidados. Yo me imagino la paz que se siente en todo este lugar. Qué bendición. Es una gran bendición. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que quieren agregar ustedes? Yo solamente quería decir que la razón que él, cuando llegó como de misionero, era muy serio. Y mi papá, él había bautizado a una familia, y cuando ellos andaban buscando esta familia, el Señor dijo, sí, José Zúñiga me bautizó. Y el compañero de él ya nos conocía. Entonces él llegó a la casa y esa fue la primera vez que lo vi. Pero lo que pasó es que él siempre decía que donde quiera que iba me veía, porque yo soy mayor que él. Y sí, ¿podemos saber su edad? Yo soy como 3 años mayor que él. ¿Puede decir su edad, presidente? Yo soy, en noviembre voy a cumplir 71. 71. Yo 73. Ay, bien poquito, ¿verdad? Yo pensé que mucho. No. Y lo que si no nos hubieran dicho, no nos hubiéramos dado cuenta. Yo estaba enseñando el seminario antes de casarnos también, y también trabajaba en la primaria, en la mutual, y vamos con el obispo a una rama en otro lugar. Sí. Y mi mamá en una ocasión me dijo, si tú hubieras sido católica, hubieras sido una monja. ¿Una monja? Entonces, por eso... Y él la veía por todas partes, y cuando usted la vio, ¿qué dijo? ¿No? ¡Qué bonita! Pero dijo, lo importante era lo activo. Es lo más importante, que uno debe estar siempre activo. Ella estaba muy activa. ¿Y él?
También sí. Ex misionero muy activo. Muy bien, nos da mucho gusto que nos hayan contado esa parte de la historia. Hermanos Jensen, nos da mucho gusto este tiempo que nos han prestado a nosotros como Book of Mormon Central para conocerlos un poco más, para conocer su vida, un poco más de su vida y también de su experiencia en el templo. Vamos a invitar a todas las personas que nos ven a que sientan ese amor genuino por Jesucristo y su evangelio y que eso nos lleve hacia el templo. Y nos despedimos, sus palabras para despedirnos. Pues siempre debemos recordar que somos hijos de Dios y por medio de la plan de salvación Él nos ha dado la manera de regresar y vivir con Él, pero debemos tener las ordenanzas que son necesarios para regresar. Y dos de los convenios y ordenanzas están hechos no más en ningún otro lugar, no más en el templo. Y por esa razón todos deben prepararse para venir al templo y recibir estas ordenanzas. Hermana. Bueno, yo estoy muy contenta de haber podido estar en el templo estos años, pero ahora estoy contenta de que voy a poder desarrollar mi papel como abuela. Ay, qué bonito. Y también quisiera dejarle el amor a todos los obreros, a todos los participantes y a todos los trabajadores que nos llevaron, que nos cogieron y nos amaron mucho. Por eso les echaré de menos. Qué bonita experiencia. Y yo creo que muy poca gente en nuestra iglesia va a vivir la experiencia de ustedes. Sí. No todos podemos tener todas las asignaciones y todos los llamamientos. Todos son muy importantes, sí. Pero el trabajar para el Señor dentro de su casa, eso es lo que yo considero lo más grandioso que como seres humanos nos puede pasar. Así que como no vamos a tener la oportunidad de ser presidentes tal vez en esta vida, pero sí podemos vivir la experiencia de venir al templo, verlos a ustedes y que esa luz nos llegue también a nosotros. Eso es cambiando rápidamente. Cuando mi esposa y yo casamos, había 13 templos en el mundo. 13. Y ahora, 48 en años. Funciones, tenemos 166. 166. Y autoridades nos han dicho que iban a haber muchas más. Muchos más. Y entonces se necesitan. Quizás. ¿Imaginaron ustedes cuando se casaron que ustedes alguna vez iban a ser llamados como presidentes? No, nunca. Ya vivieron esa experiencia y se los agradecemos mucho que la hayan compartido con nosotros. Gracias. Nos vemos a la próxima, amigos. Gracias, hermanos. Gracias.